hayamos empezado el pleito, aunque nosotros no hayamos sido el que haya aventado el primer plato, la primer chancla, tenemos esa obligación, pero eso no exime ni a nuestras esposas ni a nuestros hijos de buscar también la reconciliación, porque tan importante tiene que ser mi familia para mí, como lo tiene que ser para mi esposa, como lo tiene que ser para mis hijos. Aquí el punto, hermanos, es que todos en la familia debemos estar dispuestos a perdonar, porque si no estamos dispuestos a perdonar, nuestra familia se va a ir al traste, y es lo peor que nos puede pasar. Es nuestra responsabilidad perdonar y buscar la reconciliación. Cuando el problema es entre hermanos, nosotros como padres no podemos permanecer indiferentes. No podemos decir, pues es su bronca y que la arreglen ellos. No. Cuando hay un problema entre hermanos, nosotros como padres tenemos la obligación también de buscar que ellos se reconcilien. Un hermano no puede estar enemistado con otro hermano. Hablo de hermanos cristianos. No se puede. Es una incongruencia, es una contradicción. Nosotros como padres debemos hacer lo que esté a nuestro alcance, porque nuestros hijos se reconcilien. ¿Y sabe cómo? ¿Sabe qué es lo primero que tenemos que hacer como padres cuando hay una bronca entre hermanos para que se reconcilien? Ponerles el ejemplo. Y nosotros perdonar a quien nos ofendió. Porque si yo veo que mi hijo tiene pleito con su hermano y le digo, ya perdónalo, hijo, pero yo tengo como 20 años enojado con su mamá, ¿cómo le voy a decir que lo perdone? Hay una película, no sé si tengo muchas dudas en recomendarla, porque es una película que está mal en muchos aspectos, Se llama Héroes Imaginarios. En esa película, el hilo que une toda la película es un engaño. La esposa engaña a su esposo con un vecino, con el esposo de una vecina. Y está muy enojada, la que engañó, fíjese. Está muy enojada con la vecina porque la vecina se dio cuenta de que ella lo estaba engañando a su esposo con su marido y fue y le dijo al marido. Y entonces ella estaba enojada porque decía, por chismosa, yo estoy mal con mi marido, por chismosa tú. O sea, como si hubiera sido culpa de la que lo engañaron, de que ella lo haya engañado. Y producto de esa infidelidad hay un hijo. Y la película gira también en torno a ese hijo, a que ese hijo recibe de su padre, que no es su padre, muchas actitudes y agravios, de tal manera que el niño se va amargando y se convierte en un joven amargado. Y en el transcurso de la película, la esposa, la que engañó, parece ser que tiene cáncer y piensa que se va a morir. Y entonces en un alarde de sinceridad le dice a su hijo que no es hijo de su papá, del que él cree que es su papá. Y entonces el hijo le cae el 20 de por qué todas las agresiones. Y va y le reclama a su papá y golpea a su papá y le dice, ahora eres ¿hasta de qué se va a morir? Le dice. Y allí el papá comprende todo el daño que le hizo a ese hijo que no tenía nada de culpa. Y lo abraza y le dice, tú eres mi hijo, no digas que no eres mi hijo, a mí me has costado, tú eres mi hijo y perdóname y de hoy en adelante te voy a tratar como lo que eres, mi hijo. Y la relación las relaciones en esa familia que está toda de cabeza, todo lo malo que puede haber en una familia lo hay. Es una familia disfuncional, pero el mensaje es que el perdón
trae redención a la familia. Y a pesar de toda su disfuncionalidad, a partir del perdón empiezan a construir su nueva vida. No es una película que tome en cuenta a Dios, eso es otra de las cosas malas que tiene. Pero aquí el punto mío es que si hay familias que no conocen a Dios, que no toman en cuenta a Dios para nada, esas familias reconocen la importancia que tiene el perdón. Hermano, usted y yo que sabemos la importancia que tiene el perdón, que hemos sido beneficiarios del perdón de Dios, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a perdonar? Si una gente que no conoce a Dios perdona, usted y yo que fuimos perdonados por Dios en Jesucristo, ¿cómo no estar dispuestos a perdonar y salvaguardar nuestra familia? Y permitir que la gracia se manifieste en nuestra familia, porque le voy a decir que una vez que uno perdona, la gracia se manifiesta y la bendición viene. Y quizá yo no debiera, y lo hago porque son cosas que uno no debe alardear de eso, pero quizá yo no debiera usar ejemplos ajenos cuando yo soy ejemplo de la gracia. Cuando mi esposa me perdonó lo que difícilmente cualquier esposa pudiera perdonar a un esposo. Y ella lo hizo. Y fue gracias a Dios y gracias a ese perdón que ella me otorgó, que tenemos ya 10 años en nuestro segundo matrimonio. Y podemos darle gracias a Dios porque nos restauró, porque ella estuvo dispuesta a perdonarnos. En resumidas cuentas, lo que va a mantener a nuestras familias unidas es el perdón. Porque más tarde o más temprano, en mayor o menor grado, todos los miembros de la familia vamos a fallar. Y vamos a ofender, y vamos a herir, y vamos a lastimar a uno o más de nosotros. Pero hermanos, cuando hay perdón constante, perdón comprensivo, sincero, la familia permanece unida. Dios es glorificado y lo más importante, la bendición de Dios se derrama en nuestras vidas. Al final, la teología bíblica respecto al perdón se resume en el pasaje que está en 2 de Pedro 2, a partir del versículo 19. Segunda de Pedro 2, dice la palabra: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Si usted me puede decir aquí, a ver, espérese tantito, pastor. 2 del 19, segunda de Pedro 2. Primera de Pedro 2, perdón. Tengo mal aquí mis notas. ¿Sí? Sí. Porque esto merece aprobación según la justicia de la ley. Entonces, aquí dice Pedro que es bueno sufrir injustamente las ofensas de alguien más y que eso merece aprobación de parte de Dios. Y le digo, usted me puede decir, entonces Dios a eso nos llamó. Dios nos llamó a sufrir, pues mejor que no me llame. No, pero no es eso lo que la Biblia enseña. Debemos entender que Él nos llamó en medio de un mundo caído. Y la característica de este mundo caído
es el sufrimiento, aún en nuestras familias. Aún en nuestras familias nos van a herir, porque ciertamente fuimos rescatados, pero nuestra naturaleza caída sigue en nosotros. Nuestra naturaleza caída sigue con el esposo, con la esposa, con los hijos, y a veces esa naturaleza es la que prevalece y vienen las ofensas. Y es entonces cuando nuestro carácter debe asemejarse al de nuestro Salvador. El patrón es este: nadie sufrió más injustamente que nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no mereció ninguno de los padecimientos que sufrió. Y en medio de ese sufrimiento nunca pensó en tomar represalias. Nuestro Señor aceptó el sufrimiento, se sujetó al propósito de Dios, reunir en Él y para Él un pueblo que junto con Él heredaría la gloria. Cuando estamos dispuestos a pasar por alto las ofensas y las perdonamos, nos sujetamos al propósito de Dios para nuestras familias. ¿Cuál es ese propósito? Hermanos, Dios quiere que superemos las pruebas que nos vienen, que nos levantemos cada que tropezamos, que nos restauremos cada que somos deformados por el pecado. Dios quiere que nos manifestemos el amor de Dios los unos a los otros. ¿Y cómo es la mejor manera de manifestar ese amor? ¿Cómo es la manera más clara en que uno manifiesta que tiene el amor de Dios dentro de uno? Perdonando, hermanos. El perdón es la imagen de Dios. El perdón es un anticipo del reino de Cristo. El perdón, a final de cuentas, es lo que hará que nuestras familias perduren. Porque si no hay perdón, muy pronto no habrá familia. Y si no habrá familia, créame, hermano, yo estuve 4 años sin familia, habiendo tenido una. Y es lo peor que a uno le puede pasar. Peor que cualquier cosa que usted se pueda imaginar. La familia es una bendición de Dios. Entreguemos perdón. Seamos capaces de pedir perdón también. Y confiemos en la gracia que nos va a restaurar. Oremos. Padre,